Muy buenos días, jóvenes del octavo año básico. Soy su profesor Alexis Salamanca y en esta ocasión vamos a profundizar sobre el tema de la sociedad colonial, que es tan importante que ustedes puedan comprender durante este año escolar. ¿Ya? Esperando que estén todos bien en sus casas durante este proceso de pandemia. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que se denomina la vida diaria en la sociedad colonial. Al igual que la clase anterior habíamos visto y yo le identifiqué los grupos sociales más importantes que existían en el periodo colonial, este periodo de consolidación y la mezcla de la sociedad mestiza, también vamos a analizar cómo ellos vivían diariamente desde el punto de vista de la sociedad mestiza, desde el punto de vista de la familia y desde el punto de vista de los lugares en donde ellos podían encontrarse. ¿Ya? Principalmente, como ya habíamos hablado, la sociedad mestiza y además esta sociedad aristocrática criolla que se estaban formando en los primeros años de la colonia. El objetivo de la clase de hoy es identificar y comprender la importancia de la vida diaria en la colonia. Esperando que estén todos bien, vamos a comenzar entonces a analizar este tema, en primer lugar, con la formación de una sociedad mestiza. Ya habíamos visto en la clase anterior el tema del mestizaje biológico, que es tan relevante para poder entender cómo la sociedad va a nacer, nuestra sociedad latinoamericana va a nacer durante este periodo. Y pese a las dificultades que marcaron a la sociedad colonial, en el plano cultural, las distintas castas o grupos van a convivir y se van a influenciar mutuamente. Eso es algo innegable y efectivamente esto va a ocurrir. Este proceso va a conducir a la creación de una identidad mestiza, nacida a partir de lo que se conoce como sincretismo, que vamos a analizar a continuación. Las expresiones de esta identidad se van a manifestar en la alimentación, en la comida que nosotros realizamos diariamente, en la forma que nos vestimos, en las palabras e idioma que utilizamos, en nuestras creencias, en la música, es decir, en todo lo que nos expresamos diariamente de forma artística o no artística, de forma cultural, y que sin lugar a duda nace, aunque ustedes no lo crean, durante este periodo. ¿Ya? Entonces, los invito efectivamente a poder comprender cómo esta sociedad mestiza nace a partir del sincretismo, que es la creación de nuestra propia identidad mestiza. Subtítulo: Sincretismo cultural. Durante la colonia se va a dar un proceso en el cual se van a mezclar diferentes elementos culturales traídas desde Europa con los españoles, África con los afroamericanos y además el amerindio, que efectivamente estas mezclas va a provocar lo que se conoce como sincretismo cultural. Esta mezcla se va a dividir en tres ámbitos fundamentales. En primer lugar, en lo religioso y en lo espiritual. Se van a mezclar tradiciones de la Iglesia Católica que proviene de los conquistadores españoles con los elementos de la cultura amerindia o también la cultura africana y que se va a expresar en diferentes fiestas y expresiones religiosas que yo sé que ustedes a lo mejor alguna vez han escuchado hablar, principalmente acerca de la fiesta de la Tirana, que es sin lugar a duda una fiesta más importante de la zona norte de nuestro país y que está vinculada a este sincretismo cultural. Entre a lo mejor la fiesta de la Virgen de Andacoyo, las procesiones que se hacen efectivamente a la figura de Jesús, es decir, todo lo que tiene que ver con expresiones religiosas y espirituales se mezclan y nace estas expresiones que hasta el día de hoy yo sé que ustedes conocen. También en el ámbito de lo culinario, es decir, el ámbito de la dieta y la alimentación. Va a haber una mezcla con alimentos traídos desde España, como las carnes principalmente, y elementos indígenas propios
de América, como la papa, el zapallo, el tomate, la zanahoria, entre otros productos, dando como resultado entonces alimentos como la cazuela, que es típicamente una mezcla que existen en los alimentos, más la carne de vacuno, entre otros productos más. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí las empanadas, tenemos el caldo de los protogranados y además el tema de las humitas de maíz, de choclo, que es importante, que también la podemos ver a continuación. Y también una comida que no es muy típica de nuestro territorio, pero que si uno va a la zona del Caribe o de América Central, lo podemos encontrar, como es la comida llamada moros y cristianos, que efectivamente es una mezcla del arroz con los porotos negros, cebollas, paltas, es decir, productos y tomates, productos netamente mezclados y que efectivamente nos da cuenta de este sincretismo cultural. Y por último, obviamente el tema del idioma, de costumbres cotidianas que utilizamos diariamente. Y uno de ellos es la mezcla del idioma, que son palabras españolas e indígenas que utilizamos comúnmente, como la que ustedes están viendo actualmente. A ver, ¿cómo se llama este producto? Bueno, para el español es el maíz, pero para el amerindio y el mestizo es el choclo. Es decir, varias palabras con el concepto CH, las palabras, las letras CH mezcladas y tienen una significación diferente y obviamente todo la podemos entender de esa forma. Además, tenemos los juegos y actividades de esparcimiento que efectivamente nos entregan la forma de costumbres tanto del mundo europeo, español, como también del mundo africano. Y acá tenemos unos ejemplos claros de los juegos que hasta el día de hoy a lo mejor ustedes lo pueden conocer, que es el invoque, el trompo, el volantín, la rayuela, que es un juego típico ahora que viene en septiembre, y el luche, entre otros. ¿Ya, jóvenes? Estamos hablando acá de sincretismo, de la formación de nuestra identidad mestiza. A continuación, brevemente vamos a ver cómo está conformada la familia en la colonia. ¿Ya? Era la base fundamental de la sociedad colonial y poseía las siguientes características. La familia eran muy abundantes, padres, varios, hijos, principalmente entre 7 u 8 hijos, y familiares convivían en la misma zona, en la misma casa habitación, ¿ya? Todos vivían en un lugar determinado. Por lo tanto, era una familia que tenía numerosos integrantes. El padre era el jefe del hogar y la madre administraba los dineros de la casa, además de mantener el orden y cuidar a sus hijos. Ese era el orden establecido en las familias coloniales durante esta época y que en algunas casas todavía se acostumbra. Los hijos no podían casarse sin autorización de sus padres. Esa era una regla tácita que existía dentro de la familia, ya que los padres debían pagar una dote al novio al casarse. Es decir, acá se le paga al novio por efectivamente a lo mejor sacar a la hija de otra familia, porque obviamente la hija tenía que trabajar en la casa, se calculaba cuántos años podía trabajar en la casa y ahí se sacaba la familia de la madre y le pagaba a un dote, o sea, exigía un dote y la familia del padre del novio lo tenía que pagar, ¿ya? Y no todos podían pagar. El matrimonio era la base de una familia, pero los niños, lamentablemente, que nacían fuera del matrimonio, recibían el nombre de guachos, que efectivamente podía aparecer gracias a lo que habíamos comentado en la clase anterior, a lo mejor el amancebamiento o la barragania, y muchos de los mestizos que surgían de este grupo, de esta mezcla biológica, se les denominaban guachos, que obviamente significa que no conocen al padre, principalmente, o se conocía, pero no era oficial, ¿ya? Y muchos de los mestizos estaban en este predicamento que yo acabo de mencionarles.
Y en los sectores populares no solían casarse, efectivamente porque había que entregar una dote a la familia de la madre, o sea, de la novia, y esto no era es casi imposible realizarlo, ¿ya? Pero además, para poder entender efectivamente cómo se vivía diariamente en la colonia, vamos a analizar los lugares de esparcimiento o de diversión. Y el primero de ellos se denomina, o ustedes ya conocen, que son las plazas de armas. Durante el periodo colonial, que estuvo marcado por fiestas tanto religiosas, políticas y sociales. Pero sin lugar a dudas, el lugar principal de esparcimiento de la ciudad o de la región era la plaza de armas, siendo el corazón de la ciudad y único lugar en que se reunían todas las clases sociales, como ustedes pueden ver en esta imagen. Es posible en este lugar que todas se reúnan alrededor de la catedral y al lado a lo mejor estaba el ayuntamiento, la municipalidad y a lo mejor el mercado y la cárcel. Pero ese lugar era el sitio en donde la gente podía compartir. Y hasta el día de hoy ocurren, jóvenes. Otro lugar son las fiestas religiosas, que se marcaban las diferencias y la posición social de las personas en ese lugar. La mayor parte de las fiestas eran religiosas y en caso de ser públicas y oficiales, eran organizadas y dirigidas por la aristocracia y las autoridades eclesiásticas. Las fiestas religiosas informales se realizaban con una mayor espontaneidad y con la participación de los demás sectores de la sociedad, como aparece en la siguiente imagen. Es decir, este había diferencias en la escala social para poder participar de estas fiestas. Otro lugar de esparcimiento eran las fiestas públicas, como aparece en esta imagen, en donde, de carácter político, se vincula con acontecimientos que ocurrían en la metrópolis o en la ciudad, como el nacimiento de un heredero o la visita de alguna autoridad importante para la ciudad, como a la que aparece en la imagen, que es una procesión en donde a la cabeza, ¿verdad? Todo el mundo está viendo al nuevo gobernador que estaba llegando a la ciudad. O la conmemoración era una señal de lealtad de la colonia hacia la metrópolis. Es decir, era un festival, era un desfile. Muchos de estos desfiles todavía ocurren en el día de hoy, a lo mejor ustedes lo han vivido, y este tiene su origen en estas fiestas, ¿ya? Además, existen lugares de esparcimiento que se conocen como fiestas sociales y que se diferencian obviamente por las clases sociales que ya habíamos visto en la clase anterior. Veamos en primer lugar el bajo pueblo, ya desde los mestizos hacia abajo. Ellos solían reunirse en torno a pulperías y chinganas, sí, especie de fondas, que ustedes ven a lo mejor los 18 de septiembre, y eran reuniones populares en una ramada fuera de la ciudad. En ellas se bailaba, se bebía, se cantaba y se jugaba, ¿ya? Era todo lo que ocurría, a lo mejor ustedes han visto en las fiestas de semana de fiestas patrias, eso es lo que ocurría en estas chinganas. Y la aristocracia, en cambio, lo hacía en las tertulias y bailes. En ellas se hablaba sobre la actualidad, se bailaba, como aparece en la imagen, se escuchaba música, se lucían trajes, es decir, era otra forma de también de diversión en esta forma de vida social en la colonia. Sí, jóvenes, efectivamente, muchas de las cosas que ustedes pudieron ver acá actualmente existen en nuestra sociedad. Han evolucionado, pero sigue siendo la base fundamental, tanto de las clases altas como también de las clases bajas. Espero que hayan comprendido esta forma de vida en la sociedad colonial. Los vemos en la próxima clase de Zoom y espero que estén muy bien durante esta semana. Nos vemos, jóvenes, que tengan un hermoso día.